El siguiente, y aquí es donde se une la variación genética y la selección natural, en donde la controversia que se sostuvo durante más de 20 años entre lo que se llamaba una visión seleccionista, en donde se decía que toda la variación tiene significado adaptativo. Y cuando hablo de significado adaptativo es que estoy diciendo que tiene un correlato con el éxito reproductivo de los portadores. Y eso en contra de la visión neutralista, ¿sí?, que decían que en realidad a nivel molecular la mayor parte de las variantes que se han producido por mutación son variantes neutras, no confieren ventaja ni desventaja a los portadores. Simplemente su destino está gobernado por fuerzas estocásticas, por el azar. Y finalmente el desafío, digamos, que sufrió en los fines de los años 70 la teoría sintética de la evolución es desde los macroevolucionistas, y allí cobra una relevancia recordar otra persona importante también en cuanto al enriquecimiento de la teoría sintética y en cuanto al desafío que significó de los macroevolucionistas encarnados por dos personajes que son Stephen Jay Gould, que murió en el 2001, ¿sí?, y que produjo una cantidad de libros impresionante, ¿sí?, de divulgación, básicamente de divulgación científica, que llevó a que mucha gente conociera la biología evolutiva independientemente de sus intereses profesionales. Y Niles Eldredge, dos paleontólogos que revolucionaron la evolución. Hasta ese momento se pensaba que, como dice aquí, que la evolución gradual, el cambio gradual a lo largo del tiempo, es el que lleva básicamente a la diferenciación de poblaciones en especies, de especies en géneros, géneros en familias, familias clases y así sucesivamente. Y eso de una manera continua y gradual a lo largo del tiempo. Eldredge y Gould lo que hicieron fue interpretar el registro fósil de una manera diferente a como lo interpretaban en aquel momento los paleontólogos, que decían, bueno, si yo veo que hay un salto morfológico en el registro fósil, algo que cambia una especie o que después aparece separada por una cantidad de tiempo determinada de otra forma diferente morfológicamente, decían, bueno, acá lo que está faltando es el eslabón perdido, la forma intermedia. Ellos decían, no, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que pensar en el cambio gradual si puede ser que ocurra un cambio en patrón en escalera? Yo no hice una transparencia de esa porque de esto creo que es un error, debería haberlo hecho. Un patrón de evolución en escalera donde las especies durante mucho tiempo geológico, miles de generaciones, no cambian absolutamente nada y de pronto se ve un salto evolutivo en el registro fósil. Que, bueno, Eldredge y Gould se tuvieron que esforzar muchísimo para poder explicar los mecanismos por los cuales eso cambiaba. ¿Puntuado le llaman? Equilibrios puntuados, sí, gracias. Sí. Esa es la idea. Bueno, desde la síntesis, ¿qué pasó desde la síntesis evolutiva? Imagínense, estamos hablando de los años 30, 40 del siglo pasado, el siglo XX. ¿Sí? Sin embargo, hasta ese momento, primero, al menos se había rescatado del arcón de los recuerdos la teoría de la herencia particulada. No se sabía todavía nada acerca de cuáles eran las moléculas en las cuales estaba almacenada la información genética. Eso ocurrió recién en 1953. ¿Sí?, con la publicación de la estructura molecular de los ácidos nucleicos, donde Watson y Crick precisamente publicaron un artículo en Nature caracterizando por experimentos de difracción de rayos X, etcétera, la estructura del ADN. Pasó mucho tiempo, en el año 2000, también para mí otra piedra, otro cambio fundamental en la historia de la biología evolutiva es la posibilidad de acceder a los genomas completos de las especies. Es decir, cuando digo genomas completos es la secuencia de nucleótidos completas de en nuestro caso, 3.500 millones de pares de bases. ¿Sí? En el caso, el primer genoma eucariótico que se pudo completar fue el de este bichito que nosotros estudiamos en mi laboratorio, que es Drosophila, la Drosophila melanogaster, que tiene un genoma que es la mitad aproximadamente del tamaño de nuestro genoma. Recién, un año después, se produce el genoma humano, ¿sí? El primer borrador del genoma humano, que es la mezcla de los genomas, es un poco una síntesis entre los genomas que produjeron un consorcio público y el consorcio privado de Wendner, que son el consorcio público secuenció a Watson, tristemente célebre hace un par de años por ciertos comentarios racistas, ¿sí?
yo personalmente no hubiera esperado semejante comentario. Y por otro lado, Bendtner, que era el que encarnaba la vertiente privada de este proyecto. Y finalmente, este es quizás el último avance en todo esto, que es la posibilidad de contar con los genomas completos de más de una especie, de un mismo grupo, que es que hoy día contamos con los genomas de 12 especies distintas de Drosophila. Y por eso es que podemos utilizar todos los genomas para producir árboles que nos representen la evolución de un grupo de especies cercanamente emparentados que han evolucionado de manera divergente desde hace aproximadamente unos 80 millones de años. Y esto nos lleva entonces al último invitado a la última contribución de las distintas disciplinas de la biología molecular, en este caso a la biología evolutiva, que es esta disciplina naciente, que ya tiene 10 años, que se llama genómica. ¿Sí? Que la genómica es una disciplina bastante amplia que consiste básicamente en la genómica estructural, en conocer la secuencia completa de los genomas completos de distintos organismos, ¿sí? Y conocer, y aparte poder saber cuántos genes hay en cada genoma, ¿sí? Y qué hacen esos genes. Porque imagínense, ahora voy a pasar eso, me estoy adelantando un poco en la línea argumental. La genómica y la biología evolutiva es el título de esta transparencia. Imagínense ustedes, en el año 1982, ¿sí? Yo estaba haciendo mi doctorado en ese momento, toda la información genómica con la que se contaba, secuencias de ADN, con la que se contaba hasta ese momento, cabía en un libro de 300 páginas, ¿sí? Una novela común. La mayor parte de las novelas tienen un tamaño de aproximadamente 300 páginas. Toda la información genómica de plantas, animales, microorganismos, etc. Toda cabía en un libro de 300 páginas. Esa cantidad de información creció de manera abismal desde el año 1982 hasta la actualidad. Y hoy día las iniciativas de secuenciar genomas completos, que son centros especializados, ¿sí? Incluso y compañías privadas, echan fuego directamente porque están produciendo una cantidad de información similar a 30 libros de 300 páginas por año de información, ¿sí? Hoy día, si uno tiene la plata y está interesado en saber algo de sí mismo, no sé para qué, porque difícilmente uno sepa qué puede hacer, puede mandar ADN o sangre de uno, te extraen el ADN, te lo secuencian por aproximadamente unos $8.000, más o menos. Si uno tiene la plata y está interesado, el problema es qué hacer después con esa información, ¿sí? No solamente cualquiera de nosotros se preguntaría eso, también los biólogos en general se preguntan, ¿qué podemos hacer con esa información? Hoy día, lo que quiero decir es que hoy día secuenciar un genoma aparentemente es simple. En una semana más o menos, quizás menos, ¿sí? Uno puede tener la secuencia completa, como podríamos decir como que cada uno, ¿se acuerdan? El último ciclo de Tato Bores aparecían una serie de personajes con un código de barras acá, no sé si lo vieron, ¿se acuerdan? En el canal Volver lo van repitiendo de vez en cuando. Bueno, es como tener nuestra secuencia completa, es como tener nuestro código de barras. Entonces, de alguna manera, nuestra identificación. Algún colega mío dice, bueno, eso dentro de unos años va a ser cosa de todos los días, tener el genoma, la información genómica, como tener, no sé, uno va al cardiólogo, le dan el electrocardiograma. Bueno, uno va a un biólogo molecular o una compañía de estas, y te dan el genoma completo. Te lo van a dar en varios CDs probablemente. O vayan con un pendrive importante. Bien, hoy día secuenciar un genoma no es novedad. El problema, por eso les digo, si ustedes se van a casa con el genoma completo, no van a saber qué hacer, yo tampoco, ¿eh? ¿Por qué? Porque el desafío es encontrar información en esa montaña de datos, ¿sí? Por eso es que el papel más importante en este caso lo juegan los bioinformáticos, esa mezcla híbrida entre un computador y un biólogo, matemático y un biólogo.